Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Yo, en el día de hoy, quiero hacer un repaso acerca de algunos temas que vimos durante esta semana y que pienso que son de utilidad recordar. Quiero hablar, ya como ven en esta lámina, ya hemos pasado por hidráulica, definición de hidráulica, corrientes líquidas, los elementos técnicos de las corrientes líquidas, hablamos del principio de continuidad, aspecto muy importante en la parte de hidráulica para comprender y solucionar muchos problemas de campo. También hablamos de carga o presión. Recordemos un momento aquí, por ejemplo, cuando hablamos de flujo laminar, flujo turbulento, hablamos de pérdida de carga por fricción, ¿se acuerdan? Hablamos de la pérdida de carga unitaria que se obtiene a través de una fórmula y esta fórmula se selecciona habiendo hecho un correcto cálculo del número de Reynolds. Entonces tenemos la fórmula de Hagen-Poiseuille para cuando son Reynolds menores de 4000, cuando el flujo es laminar. Glacios, cuando es entre 4001 y 100,000. Williams, cuando el número de Reynolds es mayor de 100,000 y estamos frente a flujo turbulento rugoso. Entonces, estas fórmulas serán utilizadas para obtener estas pérdidas de carga unitarias, es decir, las pérdidas de presión debidas a la fricción, al rozamiento del agua dentro del tubo y en un metro de tubo, en un metro del tubo que estemos usando, el diámetro que sea, ¿no? Pero son pérdidas de carga unitaria. Estas se obtienen a través de estas fórmulas. Una vez que hemos conocido estas pérdidas de carga unitarias, entonces vamos a obtener la pérdida de carga en toda la tubería y esto se obtiene nada más multiplicando esta pérdida de carga unitaria J por la longitud del tubo del que estemos utilizando, ¿verdad? Con el diámetro adecuado. Entonces, ya una vez esto, hablamos también de pérdidas de carga puntuales. Quiere decir eso entonces que teniendo eh, un dispositivo, ya sea un codo o una T, alguna válvula o lo que sea de un diámetro determinado, podríamos estimar cuáles son las pérdidas de carga puntuales por longitud equivalente. Eso lo vimos, lo mencionamos, pero vamos a dejarlo a un lado, sabiendo que en el cálculo de la carga dinámica total, o sea, todas las pérdidas y todos los requerimientos de presión que ocupamos, vamos a tomar ese valor de carga dinámica total, lo multiplicamos por cierto factor, un valor 1.1, 1.05, un 10%, un 5%, y a eso se lo sumamos a la carga dinámica total, y con esto ya tenemos asegurado que hemos cubierto esas pérdidas de carga puntuales por cambios de dirección, por este paso del agua a través de una llave, etcétera. Y las pérdidas de carga contra el factor de Christiansen es algo a lo que vamos a referirnos en la próxima sesión de trabajo. Una vez esto, entonces hablamos nosotros de tuberías y hemos hecho una relación de que el SDR es la relación entre el diámetro externo y el diámetro interno del tubo, o sea, una relación de lo que es el espesor de la pared con que está hecho el tubo que estamos utilizando, y que este valor de SDR en esta tabla que presentamos aquí es un valor que viene en aumento más bien, ¿no? De 13.5, por ejemplo, 17 a llegar a 50. Pero si observamos en las presiones correspondientes a cada uno de esos tubos o de esos SDR, observamos que la presión que aguantan esos tubos, una presión interna, ¿verdad? Una presión de adentro hacia afuera, aguantan cada vez menos en la medida en que el SDR va subiendo. Es decir, quiere decir entonces que el tubo está hecho con menos material cada vez que el SDR aumenta. Esto nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Una representación aquí de lo que es un diámetro externo contra un diámetro interno, o sea, eh, espesor de pared es lo que nos va a permitir hablar del SDR. Si disminuye el diámetro interno,
es claro en la medida que el diámetro interno se va haciendo más pequeño y se sostiene el diámetro externo. Eso significa que cada vez el tubo es hecho con más material. Quiere decir que si es así, cada vez que el diámetro interno disminuye, el material es más grueso, las paredes del tubo es más gruesa. Y esto en consecuencia implica que cada vez que el diámetro interno disminuye, el tubo es más resistente a mayor presión, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, tenemos una tabla de tuberías de PVC, y esta tabla lo que nos dice aquí es que tenemos diámetros internos y diámetros externos, separados por un slash, como lo ven acá, expresados en milímetros. Entonces tenemos tuberías desde media pulgada hasta 18 pulgadas, y hay más, ¿verdad? Comercialmente hay más tuberías de eso. Pero bueno, esto es una representación nada más, una muestra de lo que hay en el mercado. Tenemos entonces el nombre de la tubería, del tipo de tubo, el diámetro del tubo en pulgadas, es un nombre comercial, así es como nosotros lo llamamos cuando vamos a pedirlo a una ferretería o a la tienda en donde venden tubos de PVC. Y tenemos en esto entonces tubos de media pulgada, de 3 pulgadas, de una y de 1 1/4, etcétera, ¿verdad? Este es el nombre comercial. El diámetro nominal es un diámetro técnico. Quiere decir, por ejemplo, que al de media pulgada le llamamos 12 milímetros, al de 1 pulgada le llamamos diámetro de 25 milímetros, y así sucesivamente. Por otro lado, ya tenemos cada uno de estos valores que están en esta tabla, que son dos grupos de valores, son dos pares. Tenemos entonces, por un lado, el diámetro interno, que es el primer valor, aparece el slash, y el segundo valor es el diámetro externo. Entonces, observen ustedes que el diámetro externo para un mismo diámetro de tubo se mantiene, el diámetro externo es el mismo, pero el diámetro interno varía y se hace más pequeño en la medida en que el tubo disminuye su SDR. Por ejemplo, veamos este tubo de 2 pulgadas que está acá. Son 50 milímetros el diámetro nominal, su diámetro técnico. Y vemos, por ejemplo, aquí que este es de 60.3 milímetros de diámetro externo. Ese valor se conserva en todos los tipos de SDR. Muy bien. Entonces, el SDR41, eh, el diámetro interno es de 69.5. En SR32.5, o sea, vamos disminuyendo de SR, el diámetro interno disminuye. En el SR26, el diámetro interno disminuye más. Y en el SR17 disminuye aún más. Y en la cédula 40 disminuye aún más, 52.5. Repito, cada vez que el SDR aumenta, el diámetro interno aumenta también, ¿verdad? A medida que aumenta el SDR, aumenta el diámetro interno. A medida que disminuye el SDR, también disminuye el diámetro interno. Y esto es porque el tubo, la pared del tubo, presenta un mayor espesor. O viceversa cuando hablamos de un SDR más grande. Y esto nada más lo que nos indica es que el tubo tiene una capacidad para soportar presiones más que otro. Vemos esta tabla también en la cual representamos aquí un diámetro de tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas, de 3, de 4, de 6, caudales que son usualmente transportados por esos diámetros. Por ejemplo, el de 2 pulgadas de 15 a 29, de 3 pulgadas de 30 a 75 y así sucesivamente. Y lo importante acá es que las velocidades que, eh, a las que va el agua con esos caudales dentro de la tubería son estas que están aquí, 2.6, 2.06 a 4, de 1.82 a 4.5, etc. A la par de esto, nosotros hicimos un ejercicio al que voy a hacer referencia en unos minutos. Pero para terminar este menú, hablamos también de orificios. Y dijimos que un orificio es un hueco que se hace en una pared de un tanque que contiene agua
o bien un orificio es un tubo, o bien un orificio es la llave de chorro que está en nuestras casas, que nosotros abrimos, y puede ser también una válvula de riego de campo, o puede ser también el orificio, la boquilla de un aspersor, o el orificio de un gotero, el huequito de un gotero, ¿verdad? Y en fin, varios dispositivos que se usan para la irrigación son orificios. El orificio tiene elementos técnicos. Tiene entonces un área, sea cuadrada, sea circular, tiene una carga hidráulica, la presión que se es representada por la altura de agua encima de ese orificio y un gasto hidráulico caudal. ¿Verdad? Entonces, esta figura lo que representa es un contenedor que tiene agua a cierto nivel, aquí representado por este triángulo invertido, como recordarán, al cual le hemos hecho este orificio, ¿ok? Este orificio, y es sobre este orificio que obviamente si es un hueco le podemos medir el área, sobre ese orificio incide una presión de agua representada en esta figura con la letra H, H o carga, carga hidráulica, en otras palabras, presión. Y esto es sobre el eje de este orificio, de tal manera que al hacer el orificio, al agua no le queda más que salir de allí y va a salir con cierta velocidad. Entonces, para un orificio, para un hueco, tenemos elementos para representar el caudal. Podemos hacer el caudal con la ecuación de continuidad, con la fórmula de continuidad que nosotros conocemos, que es igual a gasto es igual a área por velocidad. ¿Okay? La cual velocidad va a depender de la carga hidráulica, de la presión entonces. Así las cosas, también recordemos que existe un teorema, que es el teorema de Torricelli, que establece que cuando un líquido pasa a través de un orificio, parte de la energía potencial, esa energía potencial representada por la letra H, se produce o se invierte para producir velocidad. Entonces, Torricelli dice que la velocidad en un orificio es igual a la raíz cuadrada de 2GH, donde G es la aceleración de la gravedad, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y H, que es la carga hidráulica, representada obviamente en metros. Así entonces, en un orificio, si tenemos esta expresión de velocidad, podemos decir nosotros que en un orificio, el caudal, aplicando la ecuación de continuidad, sería área, en este AC, por la velocidad de Torricelli, que es 2GH raíz cuadrada, y un coeficiente que normalmente es aportado por el fabricante y que siempre es tan cercano a 1 que lo adoptamos como si fuera 1. Y como es 1, pues entonces no lo ponemos de tal manera que el caudal va a quedar igual a como lo conocemos, área por velocidad, nada más que ponemos la velocidad de Torricelli. Bien, entonces en un orificio nada más la velocidad se calcula diferente. Igual conversábamos en la última ocasión del conjunto motobomba. Y dijimos que una bomba eléctrica podemos obtener los caballos de fuerza, esa es la unidad de esa fórmula, multiplicando la carga dinámica total en metros de columna de agua por el caudal, en este caso expresado en litros por segundo, todo esto dividido entre 76, que es un factor para convertir metros de columna de agua y litros por segundo a caballos de fuerza, y también dividido por la eficiencia de la bomba, que usualmente se adopta en el 80%. Quiere decir entonces que aquí en la fórmula, ese 80% se pone como una fracción decimal, es decir, 0,8 es lo que va aquí. El resultado de esta operación, recuerden que esta operación es para el sistema métrico decimal, expresado en metros de columna de agua, litros por segundo, y si lo tenemos en unidades inglesas, sería el brake horsepower, es la presión que habría que ejercer para que la bomba al arrancar no dé vuelta, que sostenerla duro para que no dé vuelta, es una manera de expresar esos caballos de fuerza, multiplicando la carga dinámica total, en este caso en pies, he dicho que es el sistema inglés, por el caudal expresado en galones por minuto,
multiplicado por una gravedad específica del agua que es 1 gramo por mililitro y por lo tanto también se omite poner porque es 1. Y este factor de 39, de 3.960, que es para convertir todas estas unidades a brake horsepower. Y esto también multiplicado por una eficiencia que en este caso es 70% o menos. Estoy hablando de una bomba de combustión interna, un motor para una bomba de combustión interna. Muy bien. Entonces, la cosa aquí es poner esto en ejecución, aplicarlo, ponerlo en uso para desarrollar la destreza. Y también vimos esta figura o esta fotografía que representa los propelas o los impulsores de una bomba sumergible. La bomba sumergible, usualmente uno le llama así, pero realmente es un conjunto motobomba. Es el motor y la bomba por aparte que se acoplan y en el acople el motor le da la energía para que la bomba pueda girar. Así las cosas en este caso, esta bomba está constituida por 1, 2, 3, 4 impulsores, siendo que cada vez que da giro, un impulsor le mete más energía al siguiente y así sucesivamente para que salga por el tubo en la presión que es la que nosotros queremos utilizar o la que necesitamos más bien para el sistema, para nuestro sistema de riego o para mover el agua. En este caso, esto representa una curva característica de una bomba centrífuga, en este caso es de una de estas marcas, la marca Foras italiana, de 4 caballos. Esta bomba Foras centrífuga de 4 caballos viene en varios modelos. Estoy explicando esto para ver cómo es que se utiliza este gráfico o para qué nos sirve un gráfico como este. Tenemos que esta bomba Foras puede venir en 4 modelos, con 2 impulsores, con 3 impulsores, con 4 impulsores o con 5 impulsores. Así las cosas, por ejemplo, si nosotros ocupamos llevar al campo 6 metros cúbicos, pues aquí en la parte inferior del gráfico este aparece el caudal y en el vertical aparece la carga y se refiere a la carga dinámica total expresada en metros. Se estamos refiriendo a metros de columna de agua. Entonces, si ocupamos 6 metros cúbicos y ocupamos, qué sé yo, 60 metros de columna de agua, entonces partimos aquí de los 6 metros cúbicos por hora y vamos subiendo hasta tocar alguna de las curvas que nos dé, como en este caso, los 60 metros. Vemos entonces que nosotros estaríamos ocupando la bomba que tiene 4 impulsores, que es la que logra cortar aquí, en donde tenemos nuestro caudal necesario. También podemos usar la bomba de 5, ¿no? Si esta da más, quiere decir que está cubriendo todas las demás posibilidades de bomba, ¿cierto? Igual tenemos aquí una curva característica de una bomba sumergible, en este caso es una water horse de 30 galones por minuto, que está 30 galones por minuto, es de 4 pulgadas. El cilindro que contiene a las propelas, a los impulsores, es de 4 pulgadas de diámetro. Y en este caso aquí lo que observamos es, por ejemplo, 7 metros cúbicos, equivalen a aproximadamente 30 galones por minuto. Y con esto lo que nosotros hacemos es ir a buscar cuál es la bomba que requerimos dependiendo de la presión que estemos ocupando. Aquí, por ejemplo, en este caso, en la línea, en la parte inferior de la curva, aparece el caudal expresado en metros cúbicos por hora o bien en galones por minuto. Y en la vertical tenemos los metros de columna de agua, o sea, la carga o presión, expresada en metros o expresada en pies. Entonces, en este caso, si nosotros ocupáramos, qué sé yo, por ejemplo, 150 metros de columna de agua de presión y queremos enviar al campo 7 metros cúbicos, pues nosotros subimos hasta encontrar cuál sea esa curva. Aquí tenemos esta como una posibilidad, es una bomba de 5 caballos. Noten ustedes que esta gráfica es para una bomba de un caballo, 1.5 caballos, 2, 3, 5 y 7, 5. Así nosotros encontraríamos cuál sería el caudal que nos va a dar
que necesitamos y la presión que que estaríamos requiriendo de esa bomba. La gráfica entonces permite encontrar esos valores. Después entraremos un poco más en detalle con esto. Porque lo más importante aquí vamos a salir de esta presentación un momento para entrar a este cuadro que nosotros llenamos. Vamos a recordarlo. Nosotros este cuadro lo hicimos con un objetivo nada más, y fue el de practicar, el de echar callo, el de hacer experiencia manejando las fórmulas, manejando los números y familiarizándonos con este tipo de nomenclatura. De tal manera que hayamos puesto acá y establecido una premisa para hacer el ejercicio, números al azar, que fue que queríamos mover un caudal de 25 metros cúbicos por hora a través de un tubo de diferentes diámetros, ¿sí? Teniendo esa longitud de ese tubo de 85 metros. Y el tubo es de PVC. Y dijimos, vamos a construirlo en SR41. ¿Por qué en SR41? Porque yo lo quise así. Alguien quiere, pues hace el ejercicio, lo puede hacer cientos de veces hasta que desarrolle toda la práctica del mundo, poniéndole caudal diferente, manteniendo los demás datos constantes, o poniéndole un SR diferente para este mismo caudal, o poniéndole una longitud diferente. En fin, aquí hay una gran posibilidad de hacer ejercicios con esta misma información que aquí aparece, cambiando caudal, cambiando longitud o cambiando el SDR. En este caso, bueno, estos fueron los criterios, pusimos esos para desarrollar el ejercicio y los desarrollamos. Y ustedes fueron buscando para un para un diámetro comercial en pulgadas de media pulgada, de 3/4, 1, hasta llegar a 10 pulgadas. Le dimos el valor usando la tabla de diámetros, que es la que ustedes estuvieron utilizando, esta tabla que ustedes tienen allí, diámetros internos y externos, que ya nos hemos referido a ella. Y así, con esa tabla fuimos llenándola con esos valores. Por ejemplo, el diámetro comercial de media pulgada tiene un diámetro nominal, el nombre técnico del tubo, de 12 milímetros. Tiene un diámetro interno, en este caso de 15,8. Recordemos que no existen no existen diámetros de menos espesor de pared, o sea, para el tubo de media pulgada de diámetro nominal 12, solo existe la cédula 40, no existe ni SR17 ni para arriba ninguno. Tampoco existe diámetros comerciales en venta, ¿no? Para 3/4 de pulgada después de SR17, ni para 1 pulgada después de SR25. Nuestro objetivo es hacer cálculos para tubería con SR41, recordemos. Pero como no existen, entonces en este cálculo de práctica tomamos el primer diámetro hacia la izquierda o el primer SDR hacia la izquierda o CDR hacia la izquierda que nos ofrece la tabla. Así las cosas. Entonces, fuimos completando este cuadro. Por ejemplo, el diámetro interno de un tubo de 12 milímetros de diámetro nominal, que es igual que el tubo de media pulgada en diámetro comercial, en cédula 40 es de 15,8. Con este valor de 15,8 obtuvimos nuestro número de Reynolds, aplicando 352.64 por el caudal expresado en litros por hora, que hay que pasar esto 25 metros cúbicos por hora, multiplicándolo por 1000 para pasarlo a litros por hora, sería 25,000. Entonces, después lo dividimos por entre este diámetro interno. ¿Ok? Nos dio este número altísimo, por razones que discutimos durante el desarrollo del ejercicio, que es porque la velocidad es altísima igual, va causando mucho rozamiento, entonces es un flujo turbulento rugoso, corresponde utilizar la fórmula de Hazen-Williams para obtener esta J, expresada en metros por metro, que quiere decir metros de columna de agua por cada metro de tubo, lo que quiere decir que son metros de presión que se pierden
por el rozamiento del agua en la pared interna del tubo. Como una gran velocidad, obviamente, se obtiene un número de Reynolds muy alto. La J entonces es alta. Esto significa metros por metro. Es un significado, no es una operación matemática, ¿verdad? Eso significa metros de columna de agua por cada metro de tubo. Al obtenerlo y calcular entonces las pérdidas de carga por fricción en un tubo de 85 metros de longitud, pues obtenemos una pérdida por fricción ya en todo el tubo de 5.047 metros de columna de agua. Hicimos lo propio para los demás diámetros, lo fuimos haciendo uno por uno, recordarán, lo fuimos haciendo, fuimos practicando todas esas fórmulas. La idea es practicar esas fórmulas, pero también a su vez ir recordando que el significado de los cálculos que estamos haciendo, ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? ¿Ok? Cuando los hubimos hecho todos, hicimos la pregunta, bueno, de todo este menú de tubos, ¿cuál nos serviría a nosotros? ¿Cuál seleccionamos? Y empezamos a establecer criterios. El primer criterio, bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué significa 5.047 metros de columna de agua? Lo pasamos a bares, ¿recuerdan? Era dividiendo esto en este valor de 5.047 o los valores de toda esta columna entre 10 para pasarlos a bares. Quisimos después pasarlos a libras por pulgada cuadrada, PSI, y por lo tanto ese valor en bares, en el caso este, sería 504.7 bares, lo multiplicamos por 14.7 y eso nos dio un valor ahí como de 7.000 o de 700, 7.000 algo libras por pulgada cuadrada. Eso era nada más para ejercitarnos en esas transformaciones. Vimos que aplicando la fórmula de caballos de fuerza para una bomba eléctrica, en este caso nos dio una bomba de 576 caballos de fuerza. Es una bestia de bomba, ¿ok? Que para esto habría sido injustificado. Hicimos lo propio con el diámetro de 10 pulgadas para ver qué ocurría y nos dio este valor que aquí voy a encerrar en este color, igual que este otro, ¿okay? Para compararlos y vimos, bueno, si en un caso fue una bomba tremendamente grande, en otra, pues una bomba que posiblemente no exista, ¿no? Porque ni siquiera es de medio caballo, observen, ¿verdad? Es una bomba, no existe, es como así. Sería una bombita como así si la quisiéramos representar con respecto a esta otra de 576 caballos. Una vez que hablamos de esto, hablamos también nosotros de cuál tubo entonces seleccionar. Y alguien surge con la idea, dice, bueno, agarremos un tubo promedio entre todos esos. Y la respuesta es sí, bueno, eso me parece interesante, muy bien. Pero igual nos pusimos a valorar cuáles serían posibles partiendo del valor más central de todos estos, ¿verdad? Y nos movimos en un rango para arriba y en un rango para abajo de las pérdidas de carga por fricción. En este caso, pusimos como posibles, como candidatos, tubos de 1,5 pulgada hasta 3 pulgadas, en donde las pérdidas de carga por fricción fueron de 28,05 para el tubo de 1,5 y de 1,42 para el tubo de 3, pasando por ahí por los valores correspondientes a cada uno de esos tubos intermedios. Empezamos a hablar y hablamos de cuál sería el criterio para seleccionarlos, etcétera. Y conversamos de el término, entonces, de caudal, el término de caudal, ¿ok? Sabiendo que esto es continuidad, área por velocidad, que el significado de caudal también, lo recordamos, era área como metros cuadrados y velocidad como metros sobre un tiempo, que haciendo esta álgebra aquí nos da metros cúbicos por tiempo y que entonces esto es un volumen por un tiempo, etcétera. Eso fue para recordar. Pero también dijimos, bueno, si tenemos la fórmula del caudal que es área por velocidad, pues entonces podemos despejar la velocidad, ¿ok? Dividiendo el caudal entre el área. Me refiero entonces al área del tubo y es del tubo que estemos usando. Y es un área que habrá que calcular con el diámetro interno, obviamente. Hablamos también de que hay escuelas que tienen
velocidades permisibles para hacer cálculos hidráulicos con el movimiento de agua. Y dijimos que, bueno, en Costa Rica se usa 1.5 metros por segundo. Podemos seguir adoptando ese valor o ampliamos un poco más el criterio. Dijimos que en España o que en Israel o en otros lados hay criterios de velocidades de 3 metros por segundo, de 5 metros por segundo, etc. Y dijimos, bueno, hagamos algo. No haremos subjetivamente un valor ni otro. Vamos a hacer un promedio. ¿Ok? Y dijimos, hagamos un promedio de 1.5 y de 3. Y este promedio lo calculamos acá, 1.5 más 3 dividido entre 2, y el resultado fue de 2.25 metros por segundo. Entonces dijimos, el criterio para seleccionar un tubo debe ser que la velocidad ronde este 2.25, o por lo menos que la velocidad esté en el rango entre 1.5 y 3. En ese fue el acuerdo en que quedamos. Así las cosas, también dijimos, bueno, ¿cómo obtenemos el área? El área es muy fácil de obtener, es el área de un círculo, para lo cual nos conviene utilizar el diámetro del tubo, no los milímetros, porque si no, si empezamos a hacer área utilizando los milímetros, en algún momento podríamos tener una confusión o una mala transformación de unidades, de tal forma que nos podría causar errores graves en el cálculo. Entonces, he sugerido que de una vez pasemos el diámetro a metros. Así las cosas, entonces, área será pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Sabiendo que también lo podemos expresar con pi r a la 2. ¿Ok? Con pi por el radio a la 2. Pero nos conviene de una vez usar aquí el diámetro, ya que estamos utilizando metros cúbicos aquí. Entonces, si ponemos el diámetro en metros, quedamos directo para hacer la operación de cálculo. Aplicamos en el primer caso, en el de 45.9, tuvo de 1,5 pulgadas, 45.9 lo pasamos a metros, ejecutamos la operación y nos dio que el área era de 0,0017 metros cuadrados. ¿Ok? Con este área calculamos la velocidad, con esta fórmula aquí, ya despejada la velocidad, y nos dio 14.705 metros por hora. Son metros por hora porque el caudal está expresado en metros por hora, pero la velocidad nos conviene expresarla en metros por segundo, como está aquí. Por eso lo dividimos este valor entre 3.600, ¿sí? Y la velocidad para este caso del tubo este de 1,5 con un tubo con un diámetro interno de 45.9 milímetros, nos dio una velocidad de 408 metros por segundo. Colocamos ese valor aquí. Y también de la misma fórmula, utilizando la misma rutina, con el mismo caudal, utilizamos los diámetros internos de los demás tubos. Y los fuimos pusiendo, perdóneme, qué pena, los fuimos poniendo en esta columna. Al final, lo que llegamos fue a una discusión. Bueno, ¿cuál de estos? Y dijimos, bueno, el de 1,24 está fuera del rango, tal vez no nos sirve escogerlo. El de 1,83 está dentro del rango, está muy bien. Igual que el de 2,77 está muy bien para escogerlo. Quiere decir que estos dos que están en este color azul que ahora voy a poner, son los candidatos finalistas. Y el último criterio para decidir cuál de los dos vamos a tomar era el precio del tubo. Sabiendo que para un mismo SDR, si el diámetro es mayor, pues se habrá consumido mayor material fabricándolo y obviamente será más caro. Por eso dijimos, nuestro tubo, en este caso, va a ser el tubo de 2 pulgadas. Vean ustedes que aquí el de 1,5 lo dejamos por fuera porque la velocidad estaba fuera del rango también, ¿verdad? ¿Ok? Del rango que nosotros hayamos establecido. Este es el mecanismo a través del cual nosotros determinamos cuál es el tubo ideal para nuestro caso. Repito, no es que vamos a hacer este ejercicio cada vez que vamos a tener un problema enfrente, no. Lo que quiero decir es que para el caudal que vamos a tener que calcular, eso es un detalle que hay que calcular y ahorita me voy a referir a él, para el caudal que hay que calcular y para un diámetro específico,
nosotros vamos a ir a buscar la velocidad y con esa velocidad es que nosotros desarrollamos el resto del ejercicio. ¿Ok? Primero vamos al caudal, calculamos velocidades con un tubo allí que nosotros queramos. Si nos queda muy alta la velocidad, bajamos de diámetro y continuamos nuestro cálculo con ese diámetro. Muy bien. Ahora hay un detalle importante. El detalle que yo quiero comentarles viene aquí, que voy a tratar de dibujarlo en esta pizarra. ¿Cómo obtenemos nosotros el cálculo del caudal que necesitamos para un proyecto? Voy a hacer el siguiente dibujo a ver si me sale. Y si no, ustedes lo traten de disimular las cosas que no nos queden tan bien dibujadas aquí. Supongamos que esto que estoy dibujando, este trazo que está aquí, es la tubería principal. Es una tubería PVC, se supone que debe quedar bien dibujada, ¿no? Y que este que está aquí son tuberías laterales. Laterales de riego son las tuberías que portan a los emisores. En este caso, yo estoy dibujando o pretendo dibujar aspersores, ¿ok? Estos son aspersores. Y que aquí también haya otro aspersor y que hayan 4 aspersores por cada uno de estos laterales. Recordemos que el lateral de riego es la tubería dentro de un sistema de riego que porta a los emisores. En este caso, los emisores son los aspersores. ¿Ok? Vamos a suponer que cada aspersor tiene un caudal, vamos a llamarlo QA, caudal del aspersor, que sea igual, en este caso, a 2.5 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Cada aspersor da 2.5 metros cúbicos por hora. Muy bien. ¿Cuántos aspersores son? Pues 1, 2, 3, 4. Tenemos 3 laterales, entonces son 12 aspersores, ¿verdad? Tenemos 12 aspersores. Muy bien. Para saber cuál es el caudal, entonces, de este sector, de este proyecto, el caudal basta con multiplicar, entonces, el caudal del aspersor por el número de aspersores, ¿cierto? Y en este caso, esto será entonces 2.5 metros cúbicos multiplicado por 12. Y aquí entonces obtendremos nuestro caudal. Este será nuestro caudal de diseño, nuestro caudal del diseño de este proyecto. Y vamos a meterle agua para que se muevan todos esos aspersores. Esto será entonces 2.5 por 12. Y esto nos va a dar 30 metros cúbicos por hora. Este será nuestro caudal. Este será el caudal que tenemos que mover dentro de la tubería. ¿Dentro de cuál tubería? De la principal. Esta tubería que está aquí. Ese es el caudal para esta tubería principal, que es la de conducción. Es la que va a repartir el agua a estos 3 laterales. ¿Ok? Esta tubería reparte agua a cada uno de estos laterales. ¿Cuánta agua corresponde a este lateral? Pues 2.5 por 4. ¿Cuánta corresponde a este otro? 2.5 por 4. ¿Y cuánta a este? 2.5 por 4. Este sería el caudal de esta tubería. Si nosotros por esta tubería estamos haciendo pasar 30 metros cúbicos por hora, pues el cálculo de caudal o el cálculo de pérdidas de carga por fricción lo haremos con base en este caudal. Si aquí tenemos que calcular las pérdidas de carga por fricción en esta tubería que está acá, pues la haremos, entonces sería con 10 metros cúbicos por hora. Y así seleccionamos el diámetro de esta tubería. ¿Ok? Eso es algo importante para la determinación de caudales. Lo repasaremos en una próxima sesión. Por ahora quería dejar esto por adelantado para recapitular un poco con esto y poder reforzar un poco eso. La semana próxima lo que vamos a ver va a ser terminar de ver factores de Christiansen y vamos a terminar de ver, cerrar este capítulo de hidráulica con preguntas, respuestas, hagan ejercicios, practiquen bien esta cosa. Necesito que ustedes sean expertos en esto, que practiquen fuertemente
Si practican fuertemente, eso nos va a reforzar en la seguridad de los cálculos y en la velocidad con que los cálculos vamos a hacer. Entonces, con esto me despido deseándoles que pasen pues, una bonita tarde, que pasen un buen día. Que estén muy bien. Hasta luego.